Hola amigos, Almograve amanece en un día espléndido para caminar, con simpáticas criaturas que también quieren aportar buena cara a este inicio de tercera etapa del Camino de los Pescadores. Torcemos al noroeste por la calle Largo do Comercio para llegar a la Praça dos Fusileiros, donde convive un arabesco baño público junto a la cristiana iglesia matriz de Almograve. Ambos edificios unidos por el aderezo del color azul alentejano en algunos de sus perfiles. Debido a la tradición pesquera de esta pequeña comunidad, el templo está advocado a Nuestra Señora de los Navegantes. Su arquitectura es de líneas simples, con planta en forma de T, sobre la que se alza una pequeña espadaña en la zona central del transepto. A continuación, las señales nos sacan de Almograve por su flanco septentrional para llegar a la estación de tratamiento de aguas de la localidad. La verdad es que este no es el hábitat de agua que estamos deseando ver en el día de hoy. Así que vamos a rodearlo rápidamente para seguir avanzando por la orilla meridional del río Barranquiño. Este curso de agua nos dirigirá por fin al litoral desembocando en la playa de Foz dos Ouriços. Salimos de esta depresión tomando un sendero que remonta al acantilado sur de la playa. Si hacemos memoria, Foz dos Ouriços la conocimos en la etapa anterior, pero llegando por el otro margen, para luego ir hacia el interior y llegar posteriormente a Almograve. Esta playa se extiende hacia el sur unos metros más hasta que el saliente quebradizo de Pegada do Boi se interpone en la arena. A simple vista, el resalte se conforma de un conjunto de rocas sin orden aparente. Pero luego, si nos colocamos a su altura, observamos cómo estas formaciones son pliegues que se alinean siguiendo la curvatura originada por fuerzas de presión y desfases de temperatura a lo largo de los siglos. La naturaleza no deja de sorprendernos dentro de su caos ordenado. Además de servir de escenarios con los que recrearnos la vista, estas plataformas también se aprovechan para pasar buenas jornadas de pesca. Aquí, el paisaje no puede ser más seductor, dominando la franja acantilada que flanquea las playas de Nuestra Señora y de Almograve, con el saliente Ponta dos Azulejos interponiéndose entre ambos arenales. El primero de ellos es el más pequeño, al abrigo de las dentelladas rocosas de la orografía, y es accesible por medio de una pasarela de madera con escaleras que salvan el acantilado. El segundo es más espacioso y familiar, y está seccionado en dos de manera natural por un torreón pétreo. El límite meridional de esta playa lo protagoniza la Ponta da Illa, desde donde también se puede bajar por medio de unas escaleras. Las señales azul y verde de la ruta continúan bordeando este arenal para llevarnos ahora a otra de sus entradas, concretamente al mogote aislado que divide este espacio. En total, entre la zona sur y la norte, suman casi 600 metros de orilla de dorada y fina arena, siendo la playa más extensa que veremos en toda la franja de litoral que recorreremos hoy. Nos despedimos de la playa de Almograve para seguir avanzando por esta cómoda pista de tierra que nos propone una serie de ejercicios tonificantes por si nos encontramos algo oxidados. Praia da Poza do Buraco, Praia dos Carrizos y Pedra dos Corvos serán los entrantes de interés que iremos divisando en este intervalo de costa.
además de los fascinantes caprichos naturales que la aderezan. En Pedra dos Corvos, por ejemplo, escudriñamos una plataforma en la que un dedo gigante parece haber dejado rastro mientras dibujaba sobre ella. El camino asciende ahora varios metros para mostrarnos el siguiente espacio arenoso, la Praia da Barca Grande. Esta acogida orilla está protegida al sur de los vientos de poniente gracias a los muros de losas que se adentran en el océano. Precisamente en ese flanco es por donde se realiza el difícil acceso que merecerá la pena si lo que buscas es aislarte del turismo masificado y estar en comunión con la naturaleza. Sin duda una piscina de aguas turquesas y cristalinas que invitan al placer. Nos asomamos al saliente de su extremo meridional para otear el decorado y ser testigo de un fascinante paisaje cargado de filones de roca intentando atrapar al mismísimo Atlántico. Al sur, advertimos el varadero del cercano puerto de pesca de Lapa das Pombas, zona que en marea baja puede aprovecharse para tener más accesible la Praia da Barca Grande. Solo unos pocos pescadores sacan provecho del puerto más pequeño del municipio de Odemira, aportando con ello su granito de arena dentro de la economía de la freguesía Longueira Almograve. La senda prosigue bordeando las inmediaciones de este complejo, a medida que ganamos altura, adentrándonos en un paisaje menos alterado por la mano del hombre. Se acabaron las infraestructuras artificiales y las pistas peatonales por un tiempo. A partir del pequeño coido encajonado por el saliente de Escadiñas, no encontraremos más espacios apetecibles para el baño hasta pasados los próximos 4 kilómetros de ruta. La arena fina desaparece y todo el trabajo para impresionar a los senderistas recae ahora en la imponente caída de estas paredes verticales y al paisaje fragmentado fruto de batallas perdidas contra la erosión durante milenios. Pero la sucesión de entrantes y salientes no defrauda, y a ellos se añaden los ingredientes del firme rojizo rico en óxido de hierro, la rica bifauna y flora e incluso la aparición de algún espontáneo con ganas de probar suerte con alguna actividad de pesca o de marisqueo en estas ajetreadas aguas. Sopla una brisita y bueno, el calor se combate. Mucho mejor. Sí, entonces tenemos que combatirlo. Importante asunto el de la crema protectora solar. Nunca salgáis a caminar sin ella por el trillo de los pescadores. En este punto de la ruta pasamos de la freguesía de Longueira Almograve a la de São Teotonio, todavía perteneciente al municipio de Odemira, en el distrito de Beja. Y no tardamos mucho en ver sus primeros habitantes. Luego remontamos una zona dunar casi marciana para ir introduciéndonos poco a poco en la espectacular entrada do Pau. Merece la pena detenerse unos pasos antes para no perder la sucesión de salientes que se divisan al sur, incluido el Cabo Sardao y su faro homónimo. Después, a meternos de lleno en los dominios de esta ensenada que acongoja con una impresionante cornisa voladiza de roca. Tomaros vuestro tiempo en recorrerla, porque la verdad, se mire donde se mire, el espectáculo está servido. Como si de un teatro se tratase, disfrutamos de la obra desde la grada más alta. Eso sí, sin balaustrada de protección. Así que si sufrís de vértigo, evitad exponeros demasiado en los bordes.
La siguiente ensenada, conocida como Pairaos do Pulo, repite el mismo esquema orográfico que su antecesora, aunque las señales del camino impedirán rodearla en su totalidad, pues no tardarán en dirigirnos hacia el interior, al monte Medo Amarelo. Este cambio de dirección permitirá proteger un valioso ecosistema dunar, rodeándolo por su cara oriental, donde iremos internándonos en un bosque de pinares que agradecemos por la intermitencia del cobijo de la sombra. Sí, pero... En las zonas más frondosas se dejan ver especies de acacias y algún eucalipto disperso, que al igual que los pinos, también son especialistas en crecer en terrenos áridos. Tras poco más de 1 kilómetro dejamos atrás el pinar y nos acercamos de nuevo a la línea costera, a la vera de la Praia do Cao. Las orillas de fina arena regresan a las retinas, así como las configuraciones de formaciones pétreas y las irresistibles plataformas acantiladas a las que asomarse. Por delante asoma el bastión lumínico del faro de Cabo Sardao, que nos aguarda en un paraje que nos dejará sin aliento. Pero detrás el paisaje también nos roba bocanadas de aire, pues al rodear la zona dunar no habíamos tenido oportunidad de descubrir estas pirámides naturales. Parece que esta zona tiene más de una referencia a Egipto, porque avanzando un poco más, en la sobrecogedora Praia do Cabaleiro, un cocodrilo, de esos que deambulan por el Nilo, parece emerger desde la mediana de este arenal. No sabemos si los bañistas de aquí temen a esta especie de saurópsido o a las gélidas aguas del Atlántico. Más bien lo segundo. En el mes de abril, todavía las temperaturas no acompañan demasiado, pero bueno, se pueden aprovechar para darse un bronceado. Por el sur de Praia do Cabaleiro vemos la ensenada dos Mouros, entrante en el que desemboca el arroyo del Barranco do Cabaleiro. Al otro lado de esta depresión nos espera el faro de Cabo Sardao y su fascinante paraje. Pero para llegar allí, tendremos que realizar un pequeño rodeo que evita riesgos por escarpadas pendientes. En este sentido, las señales nos llevan tierra adentro hacia la localidad de Cabaleiro, remontando el barranco de su arroyo homónimo. Una confortable pista de tierra que discurre por terrenos parcelarios nos hará llegar rápidamente a esta población. Esto es como decir cuidado con el perro, ¿no? Sí, sí. Aquí repondremos fuerzas en el bar Adelia. Vaya menú, me acabo de zampar. Está muy bien, ¿eh? Desde este establecimiento empezamos a regresar a la costa, tomando primero la carretera CM 1124, para 400 metros más tarde incorporarnos a otra pista de zahorra y arena. Pasillos de uñas de león y de acacias nos abren luego el acceso al litoral, al otro margen del Barranco do Cabaleiro, a la estriada ensenada dos Mouros. La desembocadura del arroyo se aprecia en el verdín que tiñe la orilla septentrional. Al sur, las paredes se interponen impidiéndonos ver el formidable escenario que nos espera, Cabo Sardao. Sigamos a esa gaviota.
El acantilado que antecede al cabo parece un buen lugar para asomarse y tener una buena posición en la que dominar este paraje. Mientras llegamos allí, no pasa inadvertida una pequeña cala encajonada en el vértice del relieve. A ver quién es el guapo o la guapa que se atreva a enfrentarse a la escarpada pendiente para llegar allí. Alcanzado el saliente, obtenemos al norte una preciosa vista al entrante de la ensenada dos Mouros. Al sur, Cabo Sardao y su farol. Pero vamos a acercarnos más a este hito para deleitarnos con sus paneles de piedra, sobre todo aquellos que han elegido las cigüeñas para construir sus hogares. Empeñadas en compartir esta arista cueste lo que cueste, parece que aquí compiten por ver quién nidifica en el sitio más difícil. Y difícil se nos hace a nosotros imaginar todo el ejercicio de malabarismo para ir ramita a ramita levantando cada nido. Pero pese a las complicaciones, seguramente estas cigüeñas encuentren aquí un lugar confortable, incluso iluminado por la noche por las ráfagas del cercano farol de Cabo Sardao. Este edificio se construyó a inicios del siglo XX, empezando a funcionar en 1915 con una luz producida por la incandescencia del vapor de petróleo. Luego se electrificó en 1950 y se incorporó a la red eléctrica pública en 1984. Su torre, junto con la linterna, tiene unos 17 metros de altura y el haz de luz alcanza unos 42 kilómetros y medio o 23 millas náuticas. El complejo y nosotros estamos situados a casi 70 metros de altitud sobre el nivel del mar. Y es que estos acantilados estremecen al más osado. Cada metro cuadrado es sensible de ser capturado por las cámaras y cada cornisa se antoja a ser explorada. Pero tenemos que avanzar, y para ello hay que elegir dónde queremos invertir o no el tiempo, ya que el camino no siempre se asoma a los bordes. Eso ya se deja a elección del senderista, aunque la recomendación siempre es que no te salgas del sendero. Así, por ejemplo, merece la pena desafiar un poco al vértigo para divisar mejor la Furna das Pombas. Mortal. Si no das unos pasitos más allá, quizá también te pierdas la playa de Oquereleissao, compuesta de cantos rodados. Aunque el afloramiento roqueño que asemeja a un submarino, sí que se aprecia bien desde el propio camino. La siguiente concavidad geológica la encontramos en la ensenada de Santoleira, que dispone también de otro rompiente con cantos rodados. Al sur, el límite fronterizo de este entrante corre a cargo de la Ponta da Cerva, otro lugar elegido por las cigüeñas para nidificar, como también lo es este resalte en el relieve antes de pasar al otro lado de la ensenada. Avanzando un poco más, se descubre un pintoresco arco natural, otro antojo de la artesanía erosiva. Y dado que la pista que transitamos es bastante cómoda, no es extraño que por aquí veamos circular a ciclistas hasta la propia Ponta da Cerva. Aunque si quieren asomarse a este extremo, mejor hacer a pie los últimos metros, pues el sendero y la tierra se estrechan cada vez más. Entre la escalofriante sensación de que podemos inclinarnos a cualquier lado de la caída y que no queremos importunar a las cigüeñas más de lo necesario, guardamos una posición de seguridad para otear el panorama que acabamos de bordear. Tras superar la Ponta da Cerva, las capas de acantilados nos van abriendo vistas a buena parte de la costa que nos aguarda.
con los tejados de nuestro destino de hoy, Zambujeira do Mar, asomando entre los perfiles. La espesura vegetal por estas cornisas nos devuelve al trazado oficial situado varios metros apartado de la caída. Pero no tarda demasiado en dirigirnos de nuevo al acantilado, al saliente de Ponta de Bercebeira. El juego de sombras y el desgaste de la roca parece ofrecernos una furna entre sus particularidades. Una planicie dominada por jaras, brezos y acacias se vislumbra en el trazado. Una pequeña parada para beber algo de agua, porque esta parte, la verdad, llega un calor y te fulmina, ¿eh? El calor aprieta. Por ello, se agradece este pequeño pasaje arbóreo hasta el siguiente entrante, la Praia de la Vagueira. Posee una orilla compuesta de guijarros, pero no la vemos, puesto que no queremos arriesgarnos más a la hora de asomarnos al borde. Por su parte, entre la vegetación que resiste a este clima de contrastes, también vemos cactus. Este de aquí, muy mermado, pero con simpáticos hijuelos que luchan por salir adelante. A continuación disfrutamos de un largo pasillo de acacias que hace evadirnos del litoral por momentos, hasta que nos despierta del letargo en un espacio acantilado espectacular. Las primeras angosturas apenas dejan ver espacio para divisar el arenal que esconde. Pero avanzando algo más al oeste, rodeando el borde, se descubre la Praia do Tonel. Su difícil acceso hace que sea un arenal poco concurrido. Por eso, es ideal para los que buscan tranquilidad arriesgando un poco. Praia do Tonel está protegida al sur por el accidentado resalte de Espigao, desde donde también podemos disfrutar, mirando al norte, de un buen desfile de salientes que hemos ido dejando atrás. Hacia el lado meridional, las señales apuntan hacia el lugar de entrada da Barca, un reducido núcleo de casas que pronto atravesaremos. Antes de eso, nos quedan un par de hogares de cigüeñas con los que deleitarnos. El segundo de ellos, casi podemos tocarlo con las manos. Para llegar a Entrada da Barca hay que salvar el desnivel de la depresión conformada por su ensenada homónima, lugar en cuya cresta alguien ha construido una curiosa residencia con vistas a grandes atardeceres. Descendemos por la orografía haciendo uso de un paso escalonado. Abajo nos espera el pequeño puerto da Barca, dedicado a la pesca tradicional y a embarcaciones de recreo. A la derecha corre un decente muelle de piedra para la carga y descarga de mercancías o pasajeros. A continuación, ascendemos por una fuerte rampa a la cima del otro margen de la ensenada. Nada más coronar, hay un mirador, pero sinceramente las vistas a este escenario se dominan mejor varios pasos más tarde. Por aquí accedemos también al núcleo de casas de Entrada da Barca, que nos recibe con un habitante algo perezoso. Quizás sea porque la vida aquí parece ir a otro ritmo. Desde esta población nos incorporamos a una pista peatonal contigua a la carretera CM 1158, que va directa a Zambujeira do Mar. No obstante, tras poco más de 2 kilómetros recorridos, las señales nos desvían de nuevo a la línea costera.
Por aquí, el camino nos dirige a un par de arenales al norte de Zambujeira do Mar. El primero de ellos es la Praia da Pedra da Bica, un área de difícil acceso por la ladera sur. De hecho, se recomienda llegar a ella desde la segunda playa que divisaremos, la de Nosa Señora. Avanzando un poco más podremos apreciar toda su longitud. Aquí sí se ha instalado en cambio una pasarela vertical de madera para bajar. Como se observa, el espacio de arena se ve reducido en cuanto sube un poco la marea. Junto al acceso de madera hay carteles de advertencia sobre posibles desprendimientos, lo que hace necesario mantener una cierta distancia de seguridad entre la sombrilla y el acantilado. Nos desplazamos ahora al extremo meridional de esta ensenada para dar un vistazo general al entorno y deleitarnos con el dorado que tiñe la luz del atardecer. La curiosidad nos invita finalmente a asomarnos, por un lado, a un coido imposible de alcanzar. Y por otro lado, a dejarnos llevar por esta pasarela peatonal hacia un mirador que nos hará un poco de spoiler sobre la costa inicial que nos espera al día siguiente. Sobre estas líneas oteamos parte de la orilla de la playa de Zambujeira do Mar y algo más al sur, la correspondiente a la playa de Os Salteiriños. Seguro que nos impactan cuando las estemos rondando, pero eso será la siguiente etapa. Ahora, a descansar. Hasta la próxima.